Por otra parte, pues el día de hoy vamos a ver los símbolos y fórmulas químicas. Pues nosotros ya hemos hecho un avance en relación a cómo ese átomo, todos esos modelos atómicos que han estado presentes a lo largo de la historia y cómo esos átomos están organizados en una tabla periódica. Y ya hemos hecho un avance en relación al tipo de enlaces que podemos tener en los diferentes átomos. Entonces el día de hoy está relacionado con el proceso de la introducción a la nomenclatura. Vamos a ver cuatro conceptos principales que debemos tener en cuenta a la hora de la nomenclatura. Entonces, esta imagen es para mostrarles la posibilidad de que las reacciones entre los diferentes átomos de nuestros elementos pueden producir una variación de color impresionante y que pueden verse a simple vista. Eso nos hace pensar que los átomos no son solo unas partículas que existen y que no podemos observar, sino que podemos percibir ciertos cambios de coloración en nuestras diferentes reacciones. Entonces, a lo largo de lo que corresponde a los diferentes composiciones de esos enlaces que vimos la clase pasada, vamos a ver el primer concepto, que es la fórmula estructural versus la fórmula electrónica. Entonces, la clase pasada habíamos visto cómo a partir de esos diagramas de Lewis nosotros podíamos asignar los tipos de enlace que podíamos tener. Habíamos dicho que de a dos electrones corresponden a un enlace simple, cuatro corresponden a un enlace doble y tres pares electrónicos corresponden a un enlace triple. Entonces, la fórmula estructural corresponde a la forma en que los átomos se unen y el tipo de enlace que va a presentar, si es simple, si es doble o es triple. En el ejemplo del ácido ortofosfórico, pues vemos que tenemos un fósforo que presenta 5 electrones y que el oxígeno en cada uno de sus compartimientos de electrones va a estar compartiendo un electrón con ese fósforo. De esta manera, el oxígeno puede formar enlaces dobles con el fósforo o enlaces simples con el fósforo. Por otra parte, el hidrógeno, al solo presentar un electrón, él solo comparte un electrón con el oxígeno y de esta manera forma el grupo de hidroxilo. Entonces, siempre pensar que la fórmula estructural corresponde a esa asignación de líneas que nosotros hacemos a nuestras moléculas y que la fórmula electrónica corresponde a esos electrones que presenta cada átomo y cómo se da la unión de estos. Pues esto tiene una consecuencia y es que a nivel espacial, pues no, las moléculas no son planas como las vemos, sino que van a tener una organización tridimensional. Esto significa que dependiendo del tipo de enlace que tengamos, vamos a ver una variación en los ángulos de enlace que pueden tener. En el otro ejemplo del día de hoy está el ácido sulfúrico, que tiene azufre, oxígeno e hidrógeno. Entonces, en nuestra estructura de Lewis, el átomo de azufre presenta 6 electrones y requiere y puede alcanzar a compartir y hasta formar dos enlaces dobles y dos enlaces simples, como vemos en la imagen. Adicionalmente, igual, el hidrógeno solo puede compartir un electrón. En este caso, en el ácido sulfúrico tenemos dos hidrógenos, por tanto, cada uno solo comparte un electrón con el oxígeno. De esta manera, la fórmula estructural es la que les muestro a continuación, mostrando que el azufre puede formar dos enlaces dobles con el oxígeno, un enlace simple con dos oxígenos respectivamente, y nuestros hidrógenos solo pueden formar un enlace simple con ese oxígeno, formando los grupos hidroxilo. De esta manera, las dos fórmulas estructurales y la electrónica pues nos están dando una señal en relación a esos niveles de energía y a esos electrones que se encuentran en la última capa, que son los que se pueden compartir para formar nuestros enlaces. En este sentido, también podemos ver que hay una variación en relación a la espacialidad de esa molécula y que dependiendo del tipo de enlace que va a presentar, podemos tener diferentes tipos de estructuras. Entonces, ¿cuál es la fórmula estructural? Entonces, siempre tengan presente que dos electrones corresponden a un enlace simple, cuatro electrones corresponden a un enlace doble y seis electrones corresponden a un enlace triple. Entonces, en este ejercicio, el objetivo es que ustedes elijan cada una de estas y que me hagan la asignación de cómo se vería esa fórmula estructural. Para el dicloruro de belirio, vemos que el cloro tiene 7,
electrones en su último nivel de energía y el berilia solo tiene 2. Como estamos hablando de 2 átomos de cloro, cada uno está recibiendo un electrón del berilia. Por tanto, de esta manera, ambos átomos logran completar el octeto y solo forman 2 enlaces simples, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Así sucesivamente. A medida que nosotros aumentamos la capacidad de unión con diferentes átomos, vamos a ver el ejemplo del metano, donde él va a tener solo 4 electrones en su último nivel de energía y puede compartir hasta 4 electrones con el hidrógeno. De esta manera, completando el octeto y formando 4 enlaces simples. De esta manera vamos a ver que no todos los elementos tienen la misma posibilidad de tener los mismos electrones en su último nivel de energía y de que de estos electrones del último nivel de energía depende enteramente de con quién se va a poder unir. Conceptos del día de hoy. Vamos a tener en cuenta que esta asignación de cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno y cuántos átomos de carbono o etcétera, 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 nos va a definir nuestro segundo concepto, que es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, pensemos que la fórmula empírica es la unidad mínima que yo puedo tener de átomos de una molécula. Este primer ejemplo es el peróxido de hidrógeno, que es el que usualmente se utiliza para aclarar el pelo. Este peróxido de hidrógeno, la fórmula empírica, pues sabemos que tiene oxígeno y que tiene hidrógeno. Pero cuando hablamos de fórmula molecular, estamos relacionando la cantidad exacta de átomos que presentamos de la molécula y tenemos en cuenta la masa molecular. Por tanto, en la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno es H2O2. De esta manera, si nosotros vemos la estructura, relacionamos que el oxígeno está unido al otro oxígeno y está unido al hidrógeno. Este sentido nos permite establecer que podemos calcular a partir de la información de la masa molecular, podemos calcular las fórmulas presentes en nuestros compuestos. Mi segundo ejemplo para el día de hoy es la glucosa. En la glucosa nosotros sabemos que es el azúcar y que él va a tener este tipo de estructura. En la fórmula empírica, pues como es la unidad mínima, sabemos que la glucosa tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Sin embargo, cuando hablamos de fórmula molecular, estamos relacionando las proporciones y la cantidad de átomos de cada uno de esos elementos en nuestra molécula. Entonces, para la glucosa tenemos que hay 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 12 hidrógenos. De esta manera, pues hay una relación directa con esa estructura que nosotros hablamos de esos enlaces y ese modelo espacial con la cantidad de átomos que estamos presentes. No siempre la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. La generalidad para el ejemplo de la glucosa es que hay una relación directa en una división de los números. Nosotros podemos hacer el cálculo de la fórmula empírica y a partir del peso molecular hacer la asignación de fórmula molecular teniendo en cuenta las proporciones de los elementos de cada uno. De esta manera, ambas fórmulas nos permiten hablar de qué tipo de sustancias podemos tener. Entonces, en el primer ejemplo que les voy a mostrar a continuación, les voy a enseñar cómo calcular esa asignación de fórmula empírica. Entonces, usualmente en los ejercicios de este tipo en química, lo que nos dan es un porcentaje de átomos que tenemos en cada uno de nuestra molécula. Entonces, para este ejemplo es el siguiente. Se determina que una muestra de benzoato de metilo, el benzoato de metilo se utiliza mucho en perfumería. Es un compuesto que se emplea para la elaboración de perfumes. Este tiene un 70.57% de carbono, 5.93% de hidrógeno y 23.49% de oxígeno. Lo que nos piden es calcular la fórmula empírica o calcular la fórmula mínima, es decir, la cantidad mínima de átomos que están presentes en esa molécula. Como nos dan los porcentajes, el primer paso es sumar esos porcentajes y que este valor esté aproximado a 100%. Esto, pues la suma de estos tres nos va a dar 99.9. El segundo paso es dividir los porcentajes de cada elemento entre el peso atómico del mismo. Por tanto, en el carbono sabemos que el peso atómico es 12, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Con ese resultado, lo que hacemos es asignar el menor valor de todos
y dividir el anterior resultado sobre el menor valor. Y de esta manera, ese resultado sería el subíndice. Entonces, el primer paso es sumar los porcentajes. Cuando sumamos los porcentajes nos da un valor de 99.99%, casi se aproxima a 100%. El segundo paso, pues, es tener en cuenta esos porcentajes de composición de cada uno de esos elementos. Entonces, en el carbono 70.57 lo dividimos en 12, que es el peso molecular que presenta el carbono. Eso nos va a dar 5.8. En el caso del hidrógeno, vemos que en el hidrógeno hay una composición de 5.93%. Eso lo dividimos en el peso molecular del hidrógeno, que es 1. Eso nos da 5.87. Y por último, en el oxígeno tenemos que la composición porcentual es 23.49. Eso lo dividimos en el peso molecular del oxígeno, que es 16. Eso nos va a dar 1.4. ¿Qué es importante aquí? Buscar cuál de estos es el menor de todos los resultados. Por tanto, si tenemos una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, el menor va a ser el oxígeno, que tiene 1.46. El tercer paso sería coger nuestro valor de la anterior división y dividirlo por ese valor. Eso significa que para el carbono vamos a tomar el valor de 5.8759 dividido en 1.4681, eso nos da 4. Para el hidrógeno dividimos el 5.8713 dividido en 1.4681, eso también nos da 4. Y para el oxígeno dividimos sobre sí mismo y eso nos va a dar 1. ¿Eso qué relación tiene? Cada valor de estos, cada resultado nos está indicando ese subíndice de esa molécula. Por tanto, si nos dio 4 en el carbono, eso significa que la fórmula empírica va a ser C4. En el hidrógeno lo mismo, dio 4, entonces va a tener H4. Y en el oxígeno solo da un oxígeno, por tanto solo vamos a tener un oxígeno. ¿Eso qué significa? Que esa fórmula empírica nos está relacionando la unidad, la cantidad mínima de esos elementos que tenemos en esa molécula. Cuando vamos a la realidad, esta es la estructura de nuestra molécula de benzoato de metilo. ¿Eso qué significa? Que la fórmula empírica, al ser la mínima, si nosotros multiplicamos por 2, vamos a encontrar la fórmula real o la fórmula molecular de nuestra molécula, que sería C8, H8 o 2. Si contamos la cantidad de carbonos presentes en esta molécula, vamos a encontrar que tenemos 8 carbonos, 6 de este anillo, 7 de este carbono y 8 de este carbono de un metilo. Por otra parte, el oxígeno, vemos que hay 2 oxígenos y la cantidad de hidrógenos que tenemos en nuestro anillo aromático más estos 3. De esta manera sabemos que son 8. Entonces, esto es una posibilidad para establecer esas fórmulas empíricas. Este es el ejercicio que les dejo propuesto para que ustedes lo planteen y lo desarrollen dentro de su asignación. Siempre tengan en cuenta los 4 pasos que les di, sumar los porcentajes, dividir los porcentajes de cada elemento entre el peso atómico del mismo. En este caso les incorporo el nitrógeno. Busquen el peso atómico del hidrógeno, del oxígeno, del carbono y del hidrógeno. Y sobre esos calculen el paso 3 y el paso 4. Tercer concepto del día de hoy es el número de valencia y el número de oxidación. Nosotros habíamos visto que los electrones que se encuentran en el último nivel de energía nos van a relacionar cómo vamos a tener los diferentes tipos de enlace. Entonces vamos a tener dos opciones. En el número de valencia nosotros no vamos a tener una asignación de positivo o de negativo. Lo que vamos a tener es los electrones que nosotros tenemos en ese último nivel de energía y va a haber una relación directa con los grupos de la tabla periódica. Veíamos que dentro de esas propiedades periódicas los elementos que corresponden al mismo grupo van a tener el mismo valor de número de valencia. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, para el borio vamos a tener 3 electrones libres en su último nivel de energía y corresponde a un valor de 3 de número de valencia. En el silicio tenemos 4 y de esta manera nosotros podemos establecer cómo vamos a formar los diferentes enlaces, teniendo en cuenta lo que les dije la clase pasada. 2 electrones compartidos me forman un enlace simple, 4 electrones compartidos me forman un enlace doble y 6 electrones compartidos me forman un enlace triple. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto con el número de oxidación? El número de oxidación va a tener unos valores positivos o negativos. Entonces, todo lo que corresponden a los metales van a tener valores positivos y todos los elementos que corresponden a no metales van a tener valores negativos o positivos.
Pero ¿de qué va a depender? De la posibilidad del número de oxidación, es decir, de ceder o aceptar esos electrones que presentan. Esa es la principal diferencia entre el número de valencia y el número de oxidación. Nosotros para el aspecto de nomenclatura y de asignación de grupos funcionales vamos a tener en cuenta el número de oxidación porque con este es que hacemos los cálculos para asignar los nombres. Cuarto y último concepto para el día de hoy es la asignación de función química y grupo funcional. Entonces vamos a ver que en la química inorgánica vamos a tener dos posibilidades de mezclas. Esas posibilidades de mezclas están relacionadas con el oxígeno, donde podemos tener metales y no metales que se unen con el oxígeno, dándonos el origen a los óxidos. Ejemplo clásico de un óxido es cuando ustedes ven, por ejemplo, la corrosión de los metales y que se ponen de un color diferente, cambia de textura, cambia de olor. Por otra parte, la otra posibilidad de mezcla es tener metales y no metales mezclados con el hidrógeno. Eso nos va a dar el origen a los hidruros ácidos y cuando tenemos en cuenta el agua, que es una de las terceras posibilidades de mezcla, vamos a dar el origen a los hidróxidos. Entonces, la función es el grupo de sustancias que tienen un comportamiento similar. Los óxidos tienen una particularidad en relación a su asignación, los hidróxidos también, los ácidos también y los hidruros. Mientras que cuando hablamos de grupo funcional estamos hablando de los átomos o grupos de átomos que le dan una propiedad principal a esa función. Sabemos que la función óxido pues tiene un grupo funcional oxígeno, la función hidróxido tiene un grupo funcional OH o hidroxilo, la función ácido tiene un hidrógeno y la función hidruro tiene un hidrógeno pero con una variación en su carga. De aquí vamos a derivar todo lo que corresponde a la nomenclatura de inorgánica bajo los dos criterios principales que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver que esos ejemplos de óxidos, hidróxidos, ácidos y hidruros van a variar de nombre dependiendo del tipo de nomenclatura que empleemos. Sin embargo, a tener en cuenta que el oxígeno es un elemento muy importante para la formación de nuestros diferentes compuestos que vamos a encontrar, el hidrógeno también, y la posibilidad de mezcla de agua nos da los orígenes a los hidróxidos. Entonces, este es el preludio para iniciar nomenclatura inorgánica. Entonces, tener en cuenta siempre que dependiendo de la cantidad de moléculas que tengamos y dependiendo de los átomos, vamos a establecer unas relaciones directas entre las masas. Y esas masas nos están permitiendo establecer una medida indirecta del peso, por así decirlo, de una molécula. Para la asignación de esta semana, el Día de la Ciencia se acerca y el objetivo de la asignación de esta semana es que ustedes vean las reacciones químicas en las que